se ha notado bastante que lo del protocolo no lo tengo muy claro, porque estaba empeñado en hablar, como todavía no habíamos dado formalmente la bienvenida a Caixa Forum Macaya. Bueno, pues ya han recibido la bienvenida grabada, ahora recibirán la bienvenida en persona por mi parte, y encantados y gracias por estar aquí para una sesión que creo que es bastante singular por la calidad de los ponentes y por la naturaleza del tema que hoy nos convoca. Cuando se nos planteó la posibilidad de tratar de sacar algunas enseñanzas de la pandemia, es decir, bueno, lo que los expertos coinciden, y entre el público hay varias personas de las que conozco que merecerían este calificativo, coinciden en que la pandemia no ha sido un fenómeno simplemente coyuntural que empieza y acaba y ya está, y todo vuelve a ser como antes, con el pequeño matiz anecdótico de que había quien decía que saldríamos mejores. Bueno, pues ni es como antes, ni sé si salimos mejores, pero no sé cómo se mide. Yo me veo bien, me veo que somos buena gente, pero no sé si mejores, bueno, más o menos como éramos, pero lo que está claro es que no es todo como antes y que muchas cosas han cambiado y que había fenómenos incipientes en aquel momento que posiblemente pasaban desapercibidos y que la pandemia ha puesto de manifiesto. Entonces, bueno, pensamos que puede ser interesante desde el Club de Roma, con la colaboración de la Fundación La Caixa, como es habitual, organizar este ciclo que llamamos Paisaje después de la pandemia, que tiene cierta vocación, digamos, literaria, y que estrenamos el mes pasado con Pedro Alonso, hablando de la salud mundial y la equidad en la gestión de la salud universal, y que seguimos hoy con un tema apasionante, creo, para todos nosotros, que es el nuevo orden, la formación de un nuevo orden internacional, como les decía, con un ponente de excepción y con un moderador igualmente excepcional. Y juntarlos a los dos, pues ya realmente es la satisfacción para nosotros notable. Solo algunos flashes muy rápidos. Cuando decíamos que hay enseñanzas a sacar por lo que respecta al tema que hoy nos ocupa, por ejemplo, ustedes recordarán al desgabell, el lío que se produjo en los momentos iniciales en cuanto a los suministros de mascarillas y tal, además de que también eso sacó lo mejor y lo peor del ser humano. Hubo desde chinos en la periferia de Madrid que proporcionaban mascarillas gratis a sus convecinos porque habían tenido precaución de proveerse de ellas algunas semanas antes que la media europea, a personas que traficaban con mascarillas cargando márgenes modestamente del 2.300% sobre el precio de origen. Bueno, hubo de todo, pero en todo caso hubo déficit de aprovisionamiento, hubo rupturas de las cadenas de valor en todos los procesos externalizados y sobre todo que desde mi punto de vista me cuesta hacer afirmaciones con cierta rotundidad en presencia de los dos personajes que me acompañan en la mesa. Digo, a ver si digo alguna tontería. Bueno, yo creo que no. Yo creo que hay una cosa que no es una tontería, por lo menos no en mi caso, que teníamos una cierta creencia frívola, ingenua, en que estábamos en el mejor de los mundos, la División Internacional del Trabajo funcionaba con mucha eficiencia y que esto además se iba a mantener indefinidamente. Creímos, últimamente empezábamos a dudarlo, aquello que cuando yo era joven se decía que el capitalismo le llevaría y el mercado llevarían a los países hacia la democracia, desde el franquismo en el caso español o algo parecido a dictadura portuguesa, etcétera. Bueno, pues que el mercado tenía la virtud de generar democracia y lo queríamos, o nos hacía ilusión creerlo, pero vamos, que bien. Y luego ya hemos visto que no están así, y el ejemplo chino lo pone de manifiesto. Creímos más recientemente que el comercio internacional, los intereses cruzados entre países preservarían la paz, y esto al parecer lo creyó Alemania de manera muy ferviente, y hasta la canciller Merkel en su último mandato, y desgraciadamente se ha visto que tampoco es así. O sea, la pandemia también estos temas ha puesto de manifiesto nuestra inocencia, nuestra frivolidad, nuestra ingenuidad en estas creencias, y lleva a pensar que se requerirá un nuevo orden mundial, que es el que hoy empezaremos a visorar, y en ese panorama me encantaría si además el ponente y el moderador en algún momento pudieran contarnos qué papel podemos esperar jugar como europeos.
si nos cabe, si no montaremos otra conferencia expresamente, pero en este nuevo orden mundial, cómo se construye, en qué consiste o en qué puede consistir y qué papel nos toca a este viejo continente que en guerra en este momento. Muchas gracias. Entonces, será Luis Foix quien, como moderador e introductor, hará la presentación del ponente. Gracias, Lluís. Muchas gracias, Jaume. Buenas tardes a todos. Y es un honor poder presentar a Juan Antonio. Somos viejos conocidos, es más, somos viejos amigos, porque nos hemos encontrado muchas veces en los últimos 25 años, diría yo, ¿no? O más, posiblemente más. Porque llega un momento que la edad ya no sabes cómo contarla, ¿no? Pero Juan Antonio es un diplomático, es un embajador, pero sobre todo es un hombre cargado de cultura y cargado de conocimientos. Mientras estaba pensando, digo, ¿qué vas a decir? Hombre, a mí me recuerda mucho a dos personajes en la historia de la diplomacia española. Alguno de ellos ha ocupado el mismo lugar que él, que es Salvador de Madariaga, que era un hombre pues muy leído y además que escribía mucho. Juan Antonio ha escrito varios libros, incluso novelas, y el último libro, que se llama Momentum, publicado el año 2020, se lo aconsejo porque es una visión particular, profunda y singular que Juan Antonio tiene del mundo, ¿no? Y entonces, además de ser un hombre culto, que escribe, que sabe historia, es un hombre de acción, que esto es más difícil porque hay mucha gente que trabaja, es muy grandes pensadores, pero no dejan cosas hechas, ¿no? Y Juan Antonio ha dejado muchas cosas hechas, ¿no? En estos momentos es presidente de ONUART, que supongo que nace como consecuencia de la cúpula de Ginebra, a la cual yo tuve el honor de asistir mientras se estaba produciendo, se estaba realizando, y también el día de la inauguración. Y es una cosa que quedará para la historia. Esta cúpula es un signo distintivo de Ginebra, ¿no? De la misma manera que los cuadros, las pinturas de Sert en su tiempo también lo fueron, ¿no? Pero esto no se hace porque sí, sino se hace porque alguien lo impulsa, alguien pone en contacto, porque una de las facultades más interesantes que yo creo, aparte del conocimiento de Juan Antonio, yo creo que esta capacidad que tiene de unir talentos y de unir fuerzas y de poner en solfa, digamos, muchas instituciones, bien sea para arrancar ideas o para fomentar ideas o bien para obtener dinero, porque las cosas no se hacen por sí solas. Y sobre todo, Juan Antonio, donde está, sabes que allí va a pasar algo. Allí va a pasar algo, ¿no? Yo lo recuerdo de cuando era estaba en el gabinete de prensa o jefe de gabinete del que fue ministro de Exteriores francés, Claude Chesson, y que luego fue un comisario de la Unión Europea, cuando todavía no era una Unión Europea, quizás, ¿no? Y bueno, y luego pues ha pasado por la Embajada de Londres, por la Embajada de Roma, y luego yo creo que hay un momento culmen que fue embajador en Moscú, ¿no? En México también. Me contaba cómo pues recorría con José Luis Rodríguez Zapatero, recorrías México, de arriba abajo. Y, bueno, y luego cuando fuiste embajador en Moscú, era el momento, me parece que era el año 2004. 2007-2011. Sí, que estaba Medvedev ya o no Sí. estaba, sí, o sea, bueno, pero en fin, conociste a Putin. Bueno, tiene Juan Antonio pues una visión del mundo que algunas cosas a lo mejor yo no las suscribiría del todo, pero esto es normal, pero siempre muy interesantes, ¿no? Una visión pragmática, una visión intelectual y sobre todo una visión humanitaria, ¿no? Y claro, ha creado, por ejemplo, el Centro de Estudios, el CEI, internacionales de la Universidad de Barcelona. Se preparaban aquí diplomáticos para entrar en la carrera
diplomática, ¿no? Luego fue el que administró, yo creo que con gran eficacia, la cooperación iberoamericana, que esto le dedicó muchos esfuerzos y además, siempre que nos veíamos, tenía ideas interesantes sobre lo que había que hacer en América Latina, ¿no? Cosa que no sé si se ha hecho del todo. Me parece que del todo, tal como lo tenías previsto tú, no estaba, ¿no? Bien, y entonces estamos en un momento muy interesante y la visión de Juan Antonio, claro, una persona que ha estado en Londres, en Moscú, en Roma, en México, con cargos y responsabilidades diplomáticas y culturales, pues tiene una visión de lo que está pasando, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que, bueno, estamos en el nuevo orden internacional. Yo creo que la guerra de Ucrania está planteando un nuevo mundo, una nueva situación, sino un nuevo mundo, una nueva situación en el mundo, que como toda guerra y guerra de dimensiones amplias, pues va a cambiar muchas cosas. Habrá un antes y un después de la guerra de Ucrania. Pensemos que las potencias nucleares están prácticamente todas implicadas en esta guerra, lo cual eleva el riesgo de catástrofe. Y la guerra en sí misma es un fracaso de la humanidad, ¿no? O sea, que la gente se mate de una manera tan absurda, pues es un fracaso, ¿no? Es una guerra que decía que lo va a cambiar todo, va a cambiar Rusia, estoy seguro. Está cambiando ya la Unión Europea, está cambiando China y está cambiando Estados Unidos, que diría que son los 4 actores principales, y va a cambiar Ucrania, no sé cómo, pero de momento el cambio es un cambio muy lamentable porque han muerto muchas personas, no solamente ucranianos, sino también rusos. Pensemos, por ejemplo, que se ha producido un movimiento migratorio dentro de Ucrania que es parecido, que no hay precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, creo yo, porque un total de 11 millones de personas entre desplazados y emigrados o exiliados, pues ahora quizás muchos han vuelto a su lugar, pero en todo caso han estado desplazados, especialmente niños y mujeres y personas mayores, ¿no? ¿Cuántos muertos? No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Se dicen cifras, pero yo creo que la historia ya pondrá las cosas en su sitio, ¿no? ¿Qué ha creado? Pues ha creado una cierta crisis económica, ha creado la inflación. Vamos a comprar al supermercado y las cosas son más caras, ¿no? Las materias primas pues no llegan cuando tenían que llegar, especialmente en sitios y en lugares donde más las necesitan, más que nosotros, ¿no? El problema de la energía, todo esto va a plantear nuevas... ¿Y cómo quedarán las fronteras? Lo sabemos, porque la guerra finalmente solo se trata de cambiar una frontera. Esto es mío, esto es tuyo, ya veremos cómo. Entonces hay una analogía que me parece muy interesante, que la estaba leyendo de un libro que lo compré el otro día en Francia, sobre cómo todo esto pues, puede crear una nueva manera de ver todo el mundo, ¿no? Es decir, que el juego de intereses no sabemos hacia dónde irá. De momento lo que tenemos es una guerra de desgaste, que yo creo que es una guerra mundial en miniatura con posibilidad de escalar y llegar a un conflicto de mayores dimensiones, ¿no? Aquí hay el tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo, todo el tema los secretos del Pentágono, que ahora cada día salen cosas nuevas, van saliendo y vemos la realidad de las cosas, hombre, que no son tan bonitas como parecen, Vemos como Turquía ha intentado vender material militar a Rusia, a pesar de ser de la OTAN. Pues vemos cómo Israel está implicado de muchas maneras en el conflicto. Vemos cómo, como a través de los medios tecnológicos nuevos,
pues se obtiene una información en todas las direcciones, no solamente los norteamericanos, la CIA y los servicios europeos de seguridad, ¿no?, de inteligencia, sino que también los rusos hacen lo que pueden. Y claro, hoy día nadie puede tener la seguridad de que solo él sabe una cosa, ¿no? Bien, en fin, yo creo que ¿qué va a pasar? Yo no lo sé. Yo digo, voy a decir dos cosas en un minuto o tres cosas. La ecuación, yo creo, tiene tres imponderables, la ecuación esta. Tres imponderables. ¿Hasta qué punto durará la ayuda occidental a Ucrania? De momento, lo que ha conseguido Rusia o Putin, en este caso, es que la Unión Europea esté más unida y que países como Finlandia y Suecia, tradicionalmente neutrales, históricamente neutrales, pues ahora están, uno ha entrado y el otro está pidiendo entrar, ¿no? ¿Hasta cuándo durará esta unidad y hasta cuándo durará esta ayuda por parte occidental a la causa de la soberanía o de la libertad de los ucranianos, ¿no? Segundo, ¿qué pasará en Rusia? Pues claro, esto no es una... Aquí la suerte que tenemos en Occidente es que las cosas salen, las buenas y las malas, y también las malas, surten. Y dicen, hombre, ¿cómo es posible? Pues esto es fatal, ya lo ha dicho, salía uno del Pentágono diciendo ayer que era muy perjudicial para la política de Occidente todo lo que está saliendo. Bueno, pero en Rusia no sale nada, pero lo que puede salir un día es que llegue una noticia, un urgente, que diga que Putin ya no es presidente. Esto podría ocurrir, no será la primera vez ni la última, ¿no? Y por último, y para terminar, yo y le dejo la palabra al embajador, que él lo sabrá mejor que yo, porque creo que tiene muchos más datos, ¿qué pasará en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con los populismos de derecha y los populismos de izquierda, que están haciendo que la gente piense menos de lo que debería pensar a pesar de tener tanta información? Es decir, son una ecuación de tres incógnitas que no sé cómo se va a resolver. En todo caso, sí que estamos en medio de una transformación de las relaciones y del orden mundial, ¿no? Juan Antonio, si me he alargado demasiado, me lo dices, pero te doy la palabra y con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Luis. Para mí... ¿Sí? ¿Va bien ahora? Sí. Bueno, Jaime está con nosotros en la Fundación ONUAR desde hace ya más de 12 años y es el gran pilar que apoya nuestras actividades en intentar la dimensión positiva del arte en Naciones Unidas. Y Luis, como decía muy bien, nos conocimos ya hace más de 30 años, que acudí como joven diplomático a La Vanguardia, que quería escribir unos artículos, y él enseguida me dijo, pues adelante, y me abrió las puertas a poderme empezar a expresar, ¿no? Lo que luego principalmente fueron los artículos y luego evolucionan a libros, ¿no? Con lo cual es una gran compañía y le agradezco a todos ustedes también que estén aquí, ¿no? El tema yo creo que es tan complejo que yo me voy a limitar a dar una serie de pinceladas por si les... no sé, les lleva a pensar de lo que llaman los americanos ahora un pensamiento más disruptivo, ¿no? Que es como menos tradicional y con más pinceladas muy diferentes y que quizás uno puede decir, oye, pues esto quizás no lo había pensado, ¿no? Yo diría que estamos en un momento único de la humanidad, ¿no? Que es la primera vez que estamos en la capacidad de entrar en la era de la inteligencia. Nosotros a veces no somos conscientes de los cambios tan brutales en nuestra humanidad. En el 1920, o sea, hace 100 años, había 3 millones de estudiantes de todo el mundo en las universidades. O sea, hemos de pensar que países enteros, las poblaciones no podían acceder a la educación superior porque en principio ciertos poderes coloniales prohibían que dentro de los países se subiera más arriba que la educación básica. Estos mismos poderes que ahora están recomendando que la clave es la educación, etcétera, cuando ellos han tenido una situación muy potente en el mundo,
han quitado la posibilidad de que sus élites locales estuvieran realmente bien formadas para seguir teniendo el dominio de esta población, ¿no? Y hablamos de países bajo controles tan grandes como todo el Congo, como toda Indonesia, etcétera. Pero el hecho era que solo la población de los países más desarrollados podían ir a la universidad y de esa población solo ciertas clases, con lo cual la población mundial en la universidad eran 3 millones. En el 2020 son más de 300 millones de personas que están en la universidad. Hemos de pensar que en España, en el año 46, después de la guerra, había casi el 40% de la población analfabeta y que hoy tenemos más de la mitad de la población que puede ir a la universidad, o sea, la edad universitaria, digamos, entre 17 y 25 años, más de la mitad. Ya no es que no sean analfabetos, sino que están en la universidad. Los cambios son brutales. Entonces estamos en un mundo absolutamente impresionante para la humanidad, primero porque damos por hechas algunas cosas que no podían ser así, y es que, por ejemplo, todo el planeta no tenemos gran dificultad para existir. Nosotros nos parece la mar de lógico que podamos navegar por el mar, que podamos volar. Pues podía no ser así, podían ser en los mares, podía haber un tipo de alga, de insecto, de animal que haría que que viésemos el mar pero no lo pudiéramos utilizar. O el aire podía ser lo mismo, o el territorio terrestre podía haber zonas que ni pudiéramos estar. No, nuestro único problema, es nuestra capacidad de organizarnos. Este es el único problema que tenemos. Y en esto hemos avanzado enormemente, porque si pensamos, como dicen los antropólogos, que nuestra especie ya tiene 180.000 o 190.000 años de existencia, 190.000, es solo en estos 100 últimos años, que no es nada, que por primera vez hemos visto el globo en su totalidad como un ente que lo podemos organizar. La primera experiencia es la Sociedad de Naciones, 1920, una experiencia imperfecta que dura 18 años, pero es como, digamos, el primer implante de corazón, ¿no? El doctor Barnard, que yo me acuerdo que era muy joven y lo veíamos, y duró 3 días. Pero hoy, ¿cuánta gente le operan del corazón y vive años y años? Lo importante es poner la dirección de algo. Por tanto, esa Sociedad de Naciones que fracasa da luz luego a una sociedad nueva, que es las Naciones Unidas, bueno, que ya ha durado 70 años, que ha resuelto sus conflictos, pero que lo importante es que llega a reunir 198 entidades que representan al mundo entero. Es decir, que es increíble que tengamos 8.000 millones de personas en el mundo, pero que hayan 198 personas que teóricamente lo pueden representar en su globalidad. La clave es ya el siguiente paso, ¿no? Cómo estos 198, en vez de defender unos intereses de grupos, de intereses locales, llegan a ser los arquitectos del siguiente espacio, que es el mundo global, lo que nosotros llamamos la One Humanity. Uno puede decir, bueno, que esto es un desideratum, es imposible, pero en verdad no, por lo siguiente. Si uno se va solo 200 años para atrás, uno veía que en Italia habían diferentes ejércitos, ¿no? Es decir, que Nápoles tenía su ejército, que Florencia tenía su ejército, que los venecianos tenían su ejército. Si nos vamos 600 años para atrás en España, veíamos pues, que la Corona de Aragón tenía su ejército, Navarra tenía su ejército, Granada, que todavía existía, tenía su ejército. Hoy, en estos territorios, lo que hay es policía. Es decir, han creado un espacio único con unas reglas más o menos aceptadas, gente que intenta transgredirlas, pero el control de ese espacio es con una policía, no con unos ejércitos. Bueno, hoy en día estamos en una situación que la sociedad, si crease el nuevo mantra de decir, oiga, estamos en una época tan inteligente que nosotros queremos que ustedes se entiendan y crean el nuevo mundo. O sea, no quiero aquí que sea China la potente, que sea América el potente, Europa, no. Hemos de ir al nuevo espacio, que es el espacio de la humanidad completa, porque al final lo que a nosotros nos interesa es que inventen una nueva vacuna contra la malaria. Nos da igual que la vacuna contra la malaria la invente un nigeriano, un guineano, un americano, un español o un alemán. Lo que nos interesa es que la inventen y la inventen pronto, ¿no? Yo les decía, y volviendo a una cosa muy personal mía, tuve un desprendimiento de retina hace 3 semanas, ¿no? Y cuando me la operaron, bueno, pues
aparentemente la operación fue bien, pero hace 50 años hubiera sido imposible. ¿Y qué son 50 años en la historia esta de humanidad de 180.000 años? Hemos llegado a un punto muy interesante en la humanidad y la única cosa que tenemos que hacer es saber cómo nos organizamos. Yo no creo en la capacidad de organizarnos por grupos. No creo, porque siempre habrán disputas y siempre habrá unas luchas. O sea, nosotros hemos de pasar el credo que lo que nos interesa es la creatividad y desbloquear el talento de cada individuo. Yo he dicho siempre que la naturaleza nos ha demostrado en una cosa muy pequeña cómo ha hecho de cada ente humano algo singular, que son las huellas digitales. Algo tan sencillo como 1 centímetro de piel ha conseguido que si somos 8.000 millones en el planeta, son 8.000 millones de combinaciones diferentes. Por lo tanto, si eso es solo un trozo de piel de 1 centímetro cuadrado, imaginemos lo que son las combinaciones neuronales. Las combinaciones neuronales de cada individuo, lo que puede dar de creatividad es increíble. Por lo tanto, cuando tenemos una humanidad con pocos elementos para desarrollar su capacidad mental, bueno, lo máximo que podemos hacer es cómo les creamos unas ciertas reglas de armonía entera para que se puedan controlar y se puedan manejar. Luego llegamos a alfabetizar las poblaciones. Ahora con el COVID, que se refería a Jaime, una de las cosas interesantes que yo creo que sí que ha creado es que la gente al estar encerrado ha navegado un montón por Internet, ¿no? Y el uno puede decir, bueno, es que ha perdido mucho tiempo, tal, sí, pero al final cada uno ha empezado a estar interesado en lo que realmente le interesaba y los intereses son muy diferentes de uno y otro. Y eso puede dar lugar a unas profesiones totalmente diferentes que ni imaginábamos. Evidentemente, eso conlleva a un cambio profundísimo en el sistema de educación. Nosotros tenemos unos sistemas de educación relativamente arreglada para poder hacer que la educación es factible, porque si no, ¿cómo conduces una clase de 50 alumnos, de 30, de 40? Las tienes que tener un poco en conducta pasiva y escuchando lo que dice una persona. Pero claro, el nuevo mundo no va así. El nuevo mundo es que cada pieza de la humanidad va a tener una capacidad muy distinta de la otra y cómo les dan los elementos para que tenga este conocimiento y pueda aportar, ¿no? Por lo tanto, el punto de gravedad, la clave es ¿cuál es el punto de gravedad de nuestro mundo? Desde el punto de gravedad sean las naciones, estamos perdidos. Hoy será un conflicto Rusia-Estados Unidos, luego será un conflicto Estados Unidos-China, luego quizás será un conflicto el bloque asiático con el bloque africano. No, tenemos que ir a un mundo en el siguiente paso, que es igual que los espacios nacionales han dejado de tener sus ejércitos y tienen hoy nuestras policías, y el primer caso es Estados Unidos, donde no hay un ejército en Florida, no hay un ejército en California, un ejército en Nueva York, hay una policía común del espacio con unas reglas, y esto puede ser. Yo digo que en esto, francamente, y luego iré al punto esencial que quiero pasar, pero Estados Unidos, a mi modo de ver, tiene una responsabilidad inicial porque tiene una capacidad única, a mi entender. Y es que en sí es como el mundo entero en un espacio. Es decir, me explicaré. Estados Unidos llegan los colonos anglosajones y crean en el 1787 la Constitución de Estados Unidos. Y cuando crean esta Constitución, es un pequeño territorio en la costa atlántica con 3 millones de personas y se dotan de una constitución que luego se ha reformado, digamos, por la vía del hecho, ¿no? Con las sentencias del Tribunal Supremo, pero que nunca se ha cambiado la Constitución, por tanto sus principios fundamentales siguen. Es una Constitución aprobada en el 1787, estamos en el 2023, no se ha cambiado nunca, pero esta Constitución ha podido engullir que una población que era solo 3 millones sea ahora 330, que lo que era un territorio pequeño, que eran las 13 colonias en el Atlántico, haya llegado hasta el oeste, siendo el 4º país o 5º más grande en extensión del mundo. Lo que era una pequeña sociedad agrícola haya pasado a ser una sociedad industrial o una sociedad de servicios, haya asumido el cambio tecnológico. Lo que era una población muy homogénea, digamos, en términos de grupo humano, un grupo anglosajón y de emigrantes europeos, ha acabado absorbiendo toda la variedad del mundo. Es decir, hay
asiáticos, hay personas de África, hay latinos, hay anglosajones, hay todo el tipo. Por lo tanto, es el único país del mundo que tiene este minimundo en sí mismo. Y por lo tanto, la clave es qué camino toma Estados Unidos en adelante. El camino que ha estado tomando, y podemos enseñar la última de las... soy yo el que las tengo que pasar, perdón. ¿Se ve aquí o...? Perdón, ¿sí? Perdón. Bueno, era esta. ¿Se puede poner en grande? El camino que ha tomado, que es decir, nosotros el mundo es infiable y por lo tanto el mundo tiene que estar con una fuerza militar absolutamente abrumadora y por lo tanto consagramos un orden mundial tradicional, ¿no? con un gran poder en el mundo. Bueno, yo creo que es un mundo que a la humanidad del hoy no le conviene. No le conviene porque, como de un refrán africano que me gusta mucho, que dice, si quieres ir rápido, ves solo, pero si quieres ir lejos, ves acompañado, ¿no? Entonces, mientras el mundo vaya a estar con un líder, va a ser siempre un mundo con una gran capacidad de fractura y sin sacar lo mejor de esta humanidad, ¿no? El día en que Estados Unidos aceptase hacer la gran donación al mundo, que es coger su liderazgo para forzar ir al tercer paso, es decir, hemos creado la Sociedad de Naciones, hemos creado las Naciones Unidas y ahora hemos de crear la Organización de la Humanidad Unida. El momento en que Estados Unidos hubiese convocado una gran conferencia internacional y no vamos a llegar a esto ni en 5 años ni en 10, pero lo importante es poner el norte, entonces entraríamos en otro mundo, ¿no? Pero hoy el mundo es este, ¿no? 801.000 millones de dólares al año en armamento, ¿no? Bueno, este es un punto en que yo les quería decir cuál es el nuevo orden mundial. A mí no me interesa que el nuevo orden mundial siga estando basado en cómo se organizan o se entienden los grupos. A mí yo creo que hemos entrado en una era increíble de la inteligencia. Vamos a ver cambios absolutamente de todos en la movilidad, en la educación, en la comunicación, en la sanidad, en todo. Y lo que hemos de entender es que el individuo como tal en este siglo XXI tiene otro lugar. El individuo hasta ahora ha sido carne de cañón de determinados movimientos. Cuando yo estaba de embajador en Uzbekistán, pues me impresionaba mucho que el Gran Timur en 1404 organizó el gran ejército de Asia Central con 400.000 soldados para invadir la India. Fue el único que tuvo éxito en aquel momento, pero mover 400.000 soldados por todas las estepas del Asia Central para llegar a la India, bastante impresionante, ¿no? Pero evidentemente las 400.000 personas eran instrumentos al servicio de la idea del Gran Timur. Y a nosotros no nos interesa que ninguna persona sea el instrumento al servicio de ninguna persona. Y por lo tanto la clave es cómo ponemos un mantra de que lo que queremos es que nos construyan este mundo, el mundo de la One Humanity, no el mundo de uno más fuerte que otro. Esto es mi pensamiento. En el momento actual, yo creo que estamos en un momento interesante, a mi modo de ver, porque todas las guerras han llevado a crear nuevas posibilidades, ¿no? Desgraciadamente. Es decir, hubiera sido imposible pensar en la sociedad de naciones sin la Primera Guerra Mundial, hubiera sido imposible pensar en las Naciones Unidas según la Segunda Guerra Mundial, y hubiera sido imposible pensar en la Unión Europea mismo sin la Segunda Guerra Mundial. Pero lo interesante de la Unión Europea, a mi modo de ver, es que los estados que han estado profundamente enfrentados, porque Alemania ha invadido Francia, ha invadido Bélgica, Italia ha sido parte del grupo agresor, solo los dos principales, que son Alemania y Francia, después de tener todo reciente, porque todos tienen en sus casas abuelos, padres, hermanos, primos, que han sido
muertos en la guerra, una guerra de 45 millones de muertos en totales, ¿no? Solo 9 años después ya firman un gran acuerdo para poner una unión conjunta que es la CECA. Pero 13 años después ya crean la base de la Unión Europea, que son las comunidades europeas, y aceptan poner una política capital, que es la política agrícola, como política agrícola común. 45 millones de habitantes en total en la Segunda Guerra Mundial. Cierto que son 8 millones de alemanes, 1 millón de franceses, 1 millón de británicos, 25 millones de soviéticos, pero solo 13 años después esto. Bueno, a mí me parece que nosotros en Europa tenemos ahora una oportunidad única. Nosotros, los cambios fueron tan profundos en 1990 que hubo un cambio que sí que se pudo hacer, pero otro cambio que no se pudo hacer, ¿no? Es decir, el cambio que se pudo hacer es crear una Alemania unida, ¿no? La fuerza de los hechos llevó que, aunque determinados líderes se habían opuesto, la fuerza de la corriente fue tan grande que llegó a la reunificación de Alemania. Lo que pasó con la Unión Soviética, a mi modo de ver, fue muy interesante porque es la única caso en la historia que se llevó, yo creo, por las dos partes muy bien. Es decir, por una parte que dice, yo veo cuáles son las próximas 15 jugadas de este ajedrez y veo el jaque mate, luego, antes de jugar estas 15 jugadas, yo tiro el rey, ¿no? Y la otra parte dice, bueno, pues se ha acabado la partida y no hacemos más sangre, ¿no? Hay elementos intermedios que de esto no quedaron contentos, ¿no? Porque dicen, no, aquí tenía que haber habido mucha más sangre y tenía que haber sido mucho más derrotado, pero bueno, la cosa quedó así. Pero no llegó al punto de que se pudiera hacer la Gran Europa. ¿Por qué? Porque los dos que de alguna manera habían perdido, que eran Alemania, pasaba a estar reconstruida y pasaba a estar fuerte, y la otra, que en el fondo había perdido por modelo, que era la Unión Soviética, pues tenía todo para recorrer para el futuro. Yo les puedo asegurar que he estado 4 años en Rusia y lo del comunismo era trágico. O sea, la capacidad de generar miseria es impresionante. Y cómo pudieron salir de la miseria es absolutamente asombroso. Pero cómo podía despegar Rusia era también impresionante. Pero un despegue de Rusia importante llevaba inevitablemente a la complejidad de dos grandes actores en Europa, que eran Alemania y Rusia. Alemania y Rusia juntos pues sumaban en aquella época más de 250 millones de habitantes, casi lo mismo en aquellos momentos que Estados Unidos, con un potencial de crecimiento enorme. Si a esto le sumamos Francia, le sumamos Italia, le sumamos España, le sumamos Portugal, le sumamos Holanda y tal, bueno, hace un continente en una explosión impresionante. Era demasiado asumible todo al mismo tiempo. Reunificación Alemania, reconstrucción del espacio europeo, gran despegue. Bueno, entonces de alguna manera la parte esta rusa ha estado una parte en un stand-by que sí, que no, que lo acepto, que no lo acepto, pero no ha estado encajada, ¿no? Yo creo que esta crisis no tiene que ir en la dirección, yo creo, que algunos quieren, no todos, pero algunos quieren, que esto es una fractura profunda en el interior del continente europeo, sino que se tiene que ver como que es un conflicto en el interior de la familia, como hay todos los conflictos en la familia, y que tiene que dar lugar a que se pueda resolver a nivel interno familia y llegar a un nuevo espacio común en toda Europa, ¿no? Yo creo que eso es mucho más factible de lo que se piensa, porque como decía muy bien Luis, no sabemos exactamente el número de muertos. Pero bueno, el número de muertos, creo yo, no será más de 200.000, 250.000, que es una cifra muy respetable, pero no tiene nada que ver con los 25 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial por parte rusa, o el millón de franceses, el millón de británicos, los 3 millones de polacos, etc. O sea, estamos en un momento que hemos de utilizar a esto como que es un conflicto muy grave, pero que Europa no podemos cambiar el territorio. Y Rusia estará siempre allá, es en parte de la cultura europea profundamente. No podemos entender la música clásica sin Tchaikovsky, sin
todos estos grandes intérpretes que tenemos ahora, Sokolov, Gergiev, etcétera, la literatura igualmente es parte, y sobre todo hay una cosa que yo digo siempre, y no quiero que se malinterprete, pero yo creo que nosotros debemos mucho a Rusia por dos cosas. Primero, porque lo peor, a mi modo de ver, que ha pasado en este mundo ha sido Hitler. Lo peor. La gente cuando dice Hitler dice, no, pero también Stalin. No, la gente no se da cuenta que Hitler ha sido un hombre que ha creado hornos crematorios para no tener que gastar espacio en el enterramiento de humanos, ¿no? Y que es una persona, digamos, que en 6 años creó de una Alemania desarmada al ejército más potente del mundo. Por tanto, era una devastación. Y sin los 25 millones de muertos de la parte soviética, era muy difícil que Hitler se hubiera derrumbado en Europa. Quizás esto hubiera acabado con una serie de bombas atómicas sobre Europa, como acabó sobre Japón, que hubiera traumatizado profundamente a Europa. Por tanto, no podemos olvidar que los soviéticos pusieron 25 millones de muertos, hicieron que el ejército alemán se desfondara con 6 millones de muertos en el frente y todas las principales unidades, y que nosotros estamos, evidentemente, esta guerra acabó en una confrontación, luego comunismo, capitalista, etcétera, que nosotros, por suerte, estamos en este bando mucho más libre y que hemos podido comprar de que esto es gracias a los americanos y la resistencia británica. Y bueno, esto es una parte importante, pero si el ejército alemán no se hubiera desfondado en el frente soviético, hubiera sido muy difícil que la historia hubiera evolucionado de esta manera. Eso por una. Y por lo segundo, cuando la gente dice Rusia es comunista y tal, bueno, hay una cosa que olvidamos, que es que los rusos no han inventado el comunismo. El comunismo lo inventaron Marx y Engels. Ha estado inventado en Alemania sobre la experiencia de la industrialización en Manchester. Y que ellos han sido los que lo han aplicado primero. Y que al aplicarlo se ha demostrado que en la realidad el sistema no funciona, porque justamente la humanidad va en la otra dirección. En esto que os decía, que yo creo que cada individuo es una pieza única de la humanidad, por lo tanto la descentralización ha de ser innata. La gente no puede estar pensando en manejar el país en una cabeza o en un grupo de gente, imposible. Por tanto, el fracaso del comunismo en la Unión Soviética ha hecho que en Europa al final no cuajase este experimento y nos hemos liberado, yo creo, de un trauma bastante importante, ¿no? Por tanto, amalgamado en todo esto, la cuestión es la siguiente, ¿no? Yo creo que en el fondo Europa tiene que coger las riendas y pasar la imagen de que esto es un conflicto de familia y que la familia lo resuelve ella y ha de encontrar la solución para ir al final a una conferencia de paz y desarrollo conjunto de todo el espacio europeo. Y ahora les diré un poco cómo yo creo que hay una cosa que teníamos que prestar mucho más atención y que es la siguiente. En el mantra actual ha entrado muy bien el tema del medio ambiente, ¿no? Es decir, todo el mundo nos preocupamos mucho de cómo vamos a preservar mucho más el planeta, cómo cuidamos los residuos, cómo cuidamos... Porque en el fondo, en este mundo mucho más interactivo, todos nos queremos sentir útiles de alguna manera. Y con lo cual, cuidando bien algo relativo al medio ambiente, uno da la sensación que participa. Pero el tema crucial en nuestro mundo de hoy no es el tema el medio ambiente. El tema crucial es cómo pasamos a un mundo sin armas. Este es el tema crucial. Y este tema no ha parado de crecer en todos los últimos años, ¿no? Y hay una cosa que yo quiero... A ver aquí, ¿no? A ver si lo enseño bien. Ok, yo creo que empieza en 1997, ¿no? Nosotros vemos cuál es el gasto militar en 1997 en el mundo. Esto salieron por unas estadísticas de China, pero no tiene nada que ver contra los pobres chinos, ¿eh? Son las estadísticas mundiales donde salen los principales gastos militares en todos los países, ¿no? Claro, si nosotros vemos que el gran poder militar en el mundo es Estados Unidos, pero si sumamos lo que son los otros países de la OTAN, Reino Unido, Francia, Japón, Alemania, Italia, bueno, vemos que el gasto es absolutamente colosal, ¿no? Y cuando vemos aquí en 1997 el gasto de Rusia es mínimo, son 25.000 millones de
de dólares comparado a los 466.000 de Estados Unidos. Pero bueno, si seguimos evolucionando, el 2001, vemos que apenas hay gasto de otros, excepto el que empieza en China, ¿no? Un poco por qué, ¿no? Según dicen algunos expertos, me tocó presidir unos años la conferencia de desarme en Ginebra. En el año 2000, China le propuso a Estados Unidos de que el mundo exterior estuviera totalmente desarmado. El espacio exterior sería un espacio en que no hubiera ningún tipo de carrera armamentística, ¿no? Y de alguna manera los representantes americanos dijeron que ellos no iban a iniciar ninguna carrera armamentística en el espacio, pero que ellos no iban a firmar nada, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, a partir de este año 2000, no sé si tengo aquí la estadística, 2001, a partir de este momento, China, que no representaba ningún gasto militar importante, porque vemos que son 50.000 millones frente a los 484.000 de Estados Unidos, dijo, bueno, pues de cara al futuro tenemos que pensar. También va ligado al gran cambio de renta per cápita en China, pero todo esto ha ido aumentando de manera considerable, que en el 2009 son 126, 184, pero yo lo que quiero decirles es lo siguiente. Cuando uno ve esta estadística y se pregunta qué ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, hay una cosa muy importante a considerar. Y es que Hitler llega al poder en 1933 y Alemania está desarmada. En 1938, ha pasado solo 5 años, ya invade el territorio de los Sudetes. Y en 1939 declara la guerra mundial porque cree que su ejército ya es superior al ejército de las dos potencias vencedoras, que eran Alemania y que eran Francia e Inglaterra. Es decir, que en 6 años ha pasado de no tener ejército a tener un ejército más potente. Cuando uno ve estas estadísticas, ¿qué ve? Pues ve que Putin, de alguna manera, ha estado en el poder desde el año 2000. Han pasado 23 años. Ha estado en el poder 23 años. Cuando la gente dice, este hombre es que tenía un proyecto de invasión, crear el nuevo imperio soviético, etc. Bueno, yo creo que, desgraciadamente para esta visión, las estadísticas lo anulan por completo. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos? ¿Cuál es el gasto en el 21? Es decir, las vísperas de empezar la guerra en Ucrania. Un gasto militar absolutamente mínimo. Menos del 7% del gasto americano, pero equivalente al 2% del gasto militar de toda la OTAN, ¿no? Por lo tanto, es un tema a considerar, qué ha pasado en esta guerra, pero a mí me interesa cuál puede ser el futuro. Y yo creo que el futuro tiene que estar por pensar que este es un problema muy grave del continente europeo, que a mi modo de ver hay 3 grandes perdedores, uno terriblemente, que es Ucrania, porque son los muertos y es la destrucción, otro muy importante que es Rusia, porque se queda sin un potencial de aliados importantes, sin crecimiento, etc., unas dificultades muy grandes, y el otro es Europa, porque nosotros no podemos olvidar 2 cosas, ¿no? Que en esta Unión Europea que hemos ido construyendo por diferentes pasos y que ha empezado de tener una política agrícola, a tener luego un mercado interior, a luego a tener un euro, a luego a tener unas ampliaciones, lo que estamos vendiendo a la nueva generación es que, virgencita, virgencita, que me quede como esté. Mientras que en verdad si construimos esta Europa amplia, hay un nuevo mercado de 150 millones, que yo no lo consideraría como mercado, sino como espacio común de este gran continente, donde está todo por hacer y donde las dos partes tienen todo lo que el otro necesita. Por lo tanto, yo creo que como todo, hay errores de unos, hay errores de otros, pero ahora es un buen momento, muy momento, yo creo, para negociar. Muy buen momento, y es lo que tú me decías, hasta qué punto habrá la ayuda a Ucrania. Yo creo que no desfallecerá esa ayuda a Ucrania, pero en cambio sí que puede haber llegado el momento de decir, oye, ahora que ni digamos la invasión ha sido un paseo militar para Putin, sino más bien todo lo contrario, pero al mismo tiempo esto se enquista, estos son muertos, estos son dificultades.
lo hemos de utilizar para llegar a una nueva entente, ¿no? ¿Y qué pasará en Rusia? Yo creo que la capacidad de resistencia de los rusos para las dificultades es enorme. Es enorme. Yo lo que he visto allí siempre es quizás es por el tiempo, por las condiciones, es enorme, ¿no? Y luego, en fin, son muchos los temas a tratar, pero yo creo que es mucho más sabio ver cómo el continente no aparece como un espacio fragmentado y en conflicto, sino cómo lo jugamos como que esto es un conflicto de familia donde muchas veces dos hermanos están profundamente peleados, pero profundamente, pero si se encuentra quien entienda las sensibilidades de uno o lo otro, las expectativas, cuando se vuelve a hacer la entente entre los dos hermanos, luego siguen siendo hermanos. Bueno, no sé si les he aburrido mucho o si hay algunas cosas que les pueden interesar. Muchas gracias. Yo cuando preguntaba qué papel podía tener Europa, no esperaba una respuesta tan ambiciosa y tan, iba a decir, utópica, perdona la expresión, como esta. Pero más que en mi opinión, me gustaría que fuera Luis quien de la suya reaccionara ante lo que has puesto nuestro ponente de hoy. Bueno, primero que Juan Antonio nunca defrauda, ¿eh? Nunca defrauda porque te abre nuevas avenidas y con ideas interesantes siempre. Yo mientras hablaba he tomado 2 o 3 notas que las voy a... Hombre, el discurso, el relato es un poco kantiano, es decir, la paz perpetua, con lo cual yo me apunto el primero. Yo, ¿dónde hay que firmar para que ahora mismo pare la guerra, haya paz? Soy el primero, ¿no? Lo que pasa es que no es así, porque tú decías que en este siglo, en estos 100 años, la evolución del mundo, desde todos los puntos de vista, ha sido colosal. Es verdad, pero ahora volvemos a tener una guerra de atrición, una guerra de desgaste en Europa, ¿no? Muy parecida a la batalla de Verdún de 1916, muy parecida. Echar hombres allí, que mueran. Y yo lo que quería introducir es un poco es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que mirar al futuro y hay que construir este futuro que va por esta línea, según lo que a mí me apetecería, ¿no? Pero es que el mundo no va por esta línea. O sea, hay guerras constantes. Es verdad que con Naciones Unidas se ha dado un gran paso, pero no ha dejado de haber guerras en el mundo, a pesar de estar en Naciones Unidas, incluso a pesar de estar en el Consejo de Seguridad. Pues ha habido la guerra de Vietnam, ha habido las guerras de África, las guerras de descolonización, ha habido el desastre de Camboya, ha habido muchas cosas. Y entonces yo creo que en el discurso que has hecho hay que considerar el factor humano y sobre todo el factor de la imprevisión, porque si el futuro lo pudiéramos dibujar, vamos a hacer un futuro, sería esto, un futuro kantiano, la paz perpetua. Y por desgracia la paz perpetua no existe y mucho me temo que no existirá nunca, por la misma naturaleza de la persona, del hombre o de la mujer o del ser humano, ¿no? Y cuando hablas de conflicto de familia, estoy de acuerdo, pero todavía, por ejemplo, desde 1648, pues no ha evolucionado mucho la doctrina de los estados, ¿no? Desde Westfalia no ha cambiado mucho y todas las guerras que ha habido desde 1648 son para ganar el territorio de alguien, no para solamente indoctrinar a alguien, sino para ganar. Esto, los que procedemos de la ruralía, sabemos que los grandes conflictos que hay en el mundo rural es cuando cambian una fita, que llaman en catalán, cuando cambian pues un límite. Y entonces pues allí viene la Guardia Civil, vienen los jueces y algún puñetazo y luego los hombres de bien. ¿Por qué? Porque esto forma parte, es decir, la relación del hombre con la tierra
tiene una profundidad que se remonta a la noche de los tiempos, ¿no? Y esto a mí me hace pensar en que este mundo que dibujas en el horizonte, que está un poco alejado, ¿no? Y una cosa que a mí me gustaría saber tu opinión, ¿no? Estoy de acuerdo en un mundo sin armas, ¿no? Pero hay dos temas. Primero, yo creo que si uno no mira la historia, se puede equivocar de diagnóstico y sobre todo se puede equivocar de terapia, porque la historia es muy rica y muy desgraciada, según cómo, ¿no? Esto por una parte. Y luego, claro, aquí ha habido, es decir, los pueblos y las naciones, a lo mejor son las naciones y los estados, puede que sean un error, pero los estados y las naciones, yo creo más las naciones que los estados, tienen su historia. Y hay dos pueblos en Centro Europa que saben lo que es esta historia, que saben lo que es en una generación alguien que haya nacido con un pasaporte, entonces no había, ¿no?, del Imperio Austrohúngaro, luego han pasado a tener pasaporte alemán, luego han pasado a tener pasaporte polaco, luego han pasado a tener pasaporte ruso, que son, lo que decía Helmut Schmidt, estados sobre ruedas, ¿no? Que si ganan los alemanes, las fronteras se corren hacia un lado, y si ganan los rusos, corren hacia el otro lado. Que tú has hecho referencia, pues, a estas dos grandes potencias dentro de esta gran familia. Entonces, el tema es, existe, por razones culturales, por razones históricas, la gran familia europea, pues ojalá, pero claro, es decir, cuando escuchas, pues, los razonamientos de unos y de otros en esta guerra, ahora no vamos a entrar, o no quiero entrar yo por lo menos en quién tiene más razón, quién tiene más o menos razón, pero los estados son, es decir, cuando escuchas a un catalán que está en Bruselas, que es de la Pobla de Segur, y te habla con esta contundencia, que es Pep Borrell, ¿no? Bueno, a mí, yo estoy un poco en su línea, pero no estoy tan convencido como él, ¿no? Porque él, que si quería, vamos, no lo veo tan claro como lo ve él, ¿no? Pero es que resulta que el gobierno inglés lo ve igualmente, aunque no esté en Europa. Francia no sé exactamente en qué posición está, porque no lo sé. Es decir, este viaje de Macron a China no sé qué resultados habrá tenido. Alemania, pues, está dudando, como siempre, ¿no? Pero sí que ha habido, por ejemplo, una independencia, o por lo menos la dependencia energética que había hace un año, ahora no es la misma. ¿Y esto es bueno o es malo? Yo creo que es bueno no depender. Sí, la pregunta, Juan Antonio, ¿dónde termina Europa? Es decir, De Gaulle diría de Lisboa hasta los Urales. Realmente, si tú te vas a Irkutsk, que tú habrás estado alguna vez, ¿sí? Aquellos Europa, bueno, allí estaban los decembristas, los decambristas, estaban unos cuantos europeístas, pero aquello no es Europa. Que hay que hacer digamos, una tarea pedagógica y política, sobre todo, muy a medio, por no decir a muy largo plazo, porque la historia pesa. Y estos 25 millones de muertos, claro que pesan, claro que pesan. Bueno, como siempre, abres capítulos a debate muy interesantes, ¿no? Yo en muchos estoy de acuerdo contigo, pero quizás por otras razones, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo en que los problemas no acabarán para la humanidad. Es decir, cuando tú dices, bueno, ese mundo, yo no planteo un mundo que vaya a ser el mundo feliz, no. Yo digo que hay una nueva etapa en el mundo al que podemos aspirar a pasar, que es de haber empezado a estar organizado en grupos dispersos, hemos pasado a estar organizado en tribus, luego hemos pasado a estar organizado en pueblecitos, luego en regiones, en condados, en naciones,
y en estados federales y en organismos internacionales. Por tanto, yo no contesto el rol de la utilidad del Estado, o sea, no estoy en contra de los Estados, ni estoy en contra de que haya grupos organizados en países. Lo que digo es que estos son las correas de transmisión para poder llegar al nuevo estadio, que es un mundo de la humanidad, ¿no? Ahora que cuando lleguemos a este mundo, donde la expresión de creatividad será enorme, pues evidentemente saldremos con gran potencia al espacio exterior y vete a saber qué nuevos conflictos va a haber allí. O sea que la historia de la humanidad es una historia trágica casi por definición, ¿no? Pero cuando le decían a Steve Hawkins cuál cree que es el destino de la humanidad, él decía, bueno, yo creo que nos ha tocado ser las abejas polinizadoras de conocimiento en el universo, ¿no? Y él veía a esta raza humana, bueno, pues como llevando conocimiento a unas partes de esta galaxia, etc. Por tanto, coincido contigo que la tranquilidad y tal casi no va a existir. A mí un rector una vez le decían que por qué se ponían tantos nuevos proyectos y cambiaba tantas cosas y empujaba tantas cosas, y dijo, porque hay solo un lugar en el mundo donde se está en paz total, pero espero llegar muy tarde, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos siempre serán problemas. Pero creo que podemos llegar a esto porque va a ser un estado superior, Ahora, creo que la parte principal la tiene la propia humanidad. La parte principal es que la humanidad no tiene que pensar que esto se lo van a hacer, sino que ellos tienen que pedir, oye, lo que yo quiero de usted, político, lo que quiero es que me organice el mundo en el que yo quiero vivir. No me organice un proyecto, no, quiero un mundo donde yo quiero vivir, y a mí lo que me interesa es vivir en paz, poder desarrollar al máximo las capacidades y tener mi vida y experimentar. Y hay una cosa que la propia humanidad, yo creo, no hemos asumido suficientemente, ¿no? Y es que tenemos un tiempo vital muy corto. Tenemos un tiempo vital que para algunas personas son 30 años, para otros 80, pero en principio no va mucho más allá de 100, ¿no? Por lo tanto, es un tiempo muy limitado para estar en un planeta absolutamente fuera de serie. Yo te decía una vez que me había quedado impresionado cuando fui a Dunhuang, que no sabía ni que existía Dunhuang, ¿no? Y me invitaron a ir a unos conciertos especiales que hacían en Dunhuang y descubrí que allí los emperadores de China, que allí son unas montañas un poco que dividen hacia Mongolia, habían invitado a sus artistas durante 1500 años a crear unas cuevas y decoradas por Buda. Son 450 cuevas decoradas de la manera más maravillosa que uno se puede imaginar, ¿no? Y es una obra humana increíble. No tenía ni idea que existía. Hay gente con muchos medios que yo conozco y que me dicen, oye, yo el viaje que querría hacer es Egipto. Yo que he estado como 12 veces en Egipto, les he dicho, pues mira, yo es el viaje que si solo pudiera hacer una vez en mi vida, jamás me perdería de hacer. Porque cuando uno va al Valle de los Reyes y descubre lo que descubrió Champollion y esas grandes cavidades, es una de las maravillas. Por tanto, no hay ni tiempo suficiente para descubrir toda la maravilla que tenemos en este planeta. ¿Para qué lo estamos tirando con cosas absolutamente absurdas, ¿no? Yo quiero que hoy estos 850.000 millones de Estados Unidos, que en la OTAN significa, sumados todos los países, casi el doble, se nos los dediquen a sanidad. ¿Por qué? Porque hace 300 años, como comentaba Lluís de Jaume, no era un problema de dinero, era un problema que abriésemos puertas a poder investigar científicamente. O sea, a Miquel Servet, que descubre la circulación de la sangre, lo matan en Ginebra con aceite hirviendo porque descubre la circulación de la sangre. Luego, los científicos han tenido que luchar, primero con creencias, luego con religión, etcétera, para que pudieran investigar. Hoy no. Hoy es una cuestión de cuánto dinero le aplicamos a la medicina, porque tenemos todas las facultades de medicina del mundo lleno de jóvenes que quieren investigar, que quieren aprender. Por tanto, el potencial es enorme y nosotros queremos que nos lo organicen de todo el mundo. Y a mí me ha impresionado mucho, que habiendo estado, que como decía Jaime, ¿qué pasará después de la pandemia? Bueno, me ha impresionado mucho que habiendo cerrado a todas las poblaciones 3 meses en sus casas, 4, en todos los países del mundo, no en uno, no en otro,
la humanidad no haya salido diciendo, oye, qué fragilidad tenemos frente a las enfermedades y qué capacidad de reacción tenemos ahora, ¿no? Por lo tanto, la máxima prioridad es cómo impulsamos toda la investigación médica, porque al final hemos construido un mundo que creíamos que estábamos muy seguros y un pequeño virus medio desconocido nos lo ha paralizado todo, etcétera. Por lo tanto, ha sido increíble que los presupuestos de sanidad apenas han crecido en los países del mundo, apenas, y no ha habido ningún movimiento de las poblaciones diciendo, oiga, yo no acepto que me doble el gasto militar si no me doble el gasto sanitario. Nadie ha salido diciendo esto. Por lo tanto, la culpa es un poco nuestra. Nosotros, igual que se ha creado el movimiento por el medio ambiente, hemos de crear el movimiento de decir, oiga, yo quiero el mundo que me lleve a desarrollar mis capacidades positivas. Pero no tengo ninguna ganas que me desarrollen todo esto, que amputan brazos, que quitan, en fin, que dejan las poblaciones taradas. No way, de ninguna manera. Ahora, mientras pensamos que no es posible, no lo haremos, ¿no? Esto es una cosa. Luego, la otra, de la dependencia energética, bueno, a ver, yo aquí lo veo un poco diferente, la verdad, porque cada uno en la vida vende lo que puede vender y lo que puede hacer, ¿no? Entonces, cuando hubo el cambio en la Unión Soviética, 1990, la Rusia que salía con Yeltsin y que luego fue continuada con Putin, con Medvedev y con Putin, es una Rusia que no ha parado de comprar productos a Occidente. Es decir, hay un momento determinado que Mercedes vendía el 40% de parte de su producción de gama media y gama alta al mercado ruso. ¿Por qué? Porque el mercado ruso tenía unos Lada, se llamaban, unos coches muy elementales, y en vez de salir un nacionalismo ruso de vamos a crear aquí el nuevo coche, nosotros que hemos llegado al espacio y tal, pues pensó, oye, esto lo hace mejor y lo queremos tener ya. Porque un concepto muy claro que hay en Rusia es, me han hecho perder un tiempo enorme de mi vida y por lo tanto no quiero seguir perdiendo tiempo. Por lo tanto, que no me digan que vamos a crear el nuevo coche ruso, etcétera, que va a durar 12 años, no, ya me lo pueden vender en 3 meses. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo estaba embajador en Rusia, me vino a ver Pablo Isla, el que era el CEO de Inditex, y me dijo, oye, nosotros tenemos 6 tiendas en Rusia. Y la gente me dice que aquí no podemos ir a mucho más porque toda esta gente está con oligarcas y lo único que le gusta es Gucci, Chanel y tal. Y yo le digo, no lo creo, Pablo, yo creo que aquí hay mucha más clase media de lo que parece, ¿no? Y yo creo que puede haber buen mercado para ti, ¿no? Bueno, él fue un hombre que apostó mucho y cuando yo me fui, 4 años más tarde, Zara tenía 192 tiendas en Rusia. Es decir, que en 4 años habían pasado de 6 a 192. Ahora que le han obligado a irse de Rusia, tenía 505 tiendas, ¿no? Quiere decir que es un continente, que es un país, oye, bastante involucrado en ese anclaje con Europa, ¿no? Nosotros, España como tal, logró vender el talgo en el periodo de Medvedev para hacer la unión entre Berlín y Moscú. Y talgo vendió 12 convoys para poder hacer, porque no tenía que plantar la frontera polaca, sino que el cambio de vías era automático y tal. Por lo tanto, no ha habido un gran nacionalismo ruso, sino que ha habido una voluntad de ir rápido a este ensamblaje con Europa. Bueno, que ellos tengan gas y que ellos tengan petróleo y que tengan minerales, pues es lo más normal que lo vendan. Y no veo cuál es el mal negocio para nosotros. No veo por qué nosotros vamos a tener que comprar la energía 6 veces más cara, estar dependiendo de otras gentes y perder un mercado. O sea, la verdad, este juego no lo entiendo mucho y creo que le tenemos que dar una vuelta a largo plazo en este campo, ¿no? Y en cambio, lo que sí que me preocupa es que todo esto, si continúa en el tiempo, va a generar un efecto que nadie quería generar, en el fondo, que es la emergencia de un cierto nacionalismo ruso, ¿no? Porque es imposible mantener este conflicto que se alargue mucho más sin crear un sentimiento de nuevo patriótico ruso que no existía hace para nada, hace
digamos, 2 años, ¿no? Y que todavía, por los contactos que yo tengo, lo que me llaman, lo que me dicen, todavía ellos no están muy para entrar en esto, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos de tener cuidado, yo creo, en que no nazca un nacionalismo ruso, no porque vaya a ser, a mi modo de ver, peligroso militarmente, sino porque ¿para qué vamos a crear una nueva situación de distancia cuando todo el mundo quería crear una nueva dinámica, ¿no? En fin, hay ciertas cosas que no puedo explicar, pero yo creo que la solución no está en el ardor guerrero. No, absolutamente de acuerdo. Yo te diré, por ejemplo, que cuando estoy de buen humor o cuando estoy triste, acudo a Shostakovich. Entonces es muy sofisticado. Pongo la quinta de Shostakovich y entonces esto me cura de todo, sí. hasta de las heridas sí. físicas, ¿no? Y bueno, y pues que he leído los rusos y quién propicia en buena parte el cambio en Rusia. No la propicia Gorbachev solamente, la propicia Sájarov, la propicia... Claro. O sea, el factor cultural, que yo creo que sí que aquí sí que no nos podemos pelear, porque somos de la misma cultura. Shostakovich, Tchaikovsky, bueno, la literatura rusa del siglo XIX-XX es la mejor del mundo, si no de las mejores del mundo. Tolstoy, Chekhov, Dostoyevsky. O sea, que yo creo que estamos hablando todos en términos bélicos. Aquí ha salido pues las cifras que se gastan en armamento, pero claro, si no se entiende, si no se tiene en cuenta lo que ya dijo pues el presidente Eisenhower en 1961, ¿no? Cuidado con el complejo militar industrial, que esto ha durado desde 1961 hasta hoy, a estas cifras esgarrifosas, que te ponen la piel de gallina y que por ahí no vamos a ninguna parte. Y ojalá todo esto se pudiera utilizar en sanidad y en educación también, por supuesto, ¿no? Pero la pregunta, Juan Antonio, decir, ¿cómo podemos establecer estos lazos de gran familia? En estos momentos, por los discursos que yo veo que salen de Moscú y que salen del este, vamos, de Moscú, lo veo difícil ahora en estos momentos. Porque ha creado también en Europa, un sentimiento, no diré que antirruso, pero sí anti-Putin muy fuerte. Porque la gente ve las imágenes, la gente ve los muertos. Y quien ha disparado primero y quien ha destruido más casas no es la OTAN, hasta ahora. Es un ejército que tiene un Estado Mayor que depende de Vladimir Putin, ¿no? Que esto mismo que me asusta, es decir, hasta qué punto se puede llegar a un acuerdo con un sistema o con un régimen, en este caso, que, si me lo permites, da poco valor a la vida. Como tampoco le da valor a la vida el ucraniano que voluntariamente se va al frente y sabe que va a morir. A mí esto, vamos, si alguien me viene y me dice, oye, aquello que se decía en la Primera Mundial, aquel señor con el dedo, ¿no? Yo canto o sea, si alguien me viene a mí y dice, oye, vete aquí a Zaragoza o a Palencia, coge un fusil y dispara, y digo, oye, pues vete tú, ¿no? Porque tengo... Pero quiero decir que la cultura tiene que ser un elemento importantísimo. Y la cultura es tan amplia, no solamente en literatura y en música, sino en muchos otros aspectos, ¿no? Porque sí que somos una gran familia, pero una familia que ha tenido unas fracturas muy fuertes. Y esto, a mí me parece que no puedes tú decir, bueno, esto no ha ocurrido, porque en las familias, en catalán decimos, aquests no es fan, o aquests no s'han fet mai, aquests no van trencar. Y no hace falta preguntar, porque a lo mejor viene una cosa de las guerras carlistas, ¿no? Es decir, cuidado con esto, ¿no? Es decir, ¿por qué la historia siempre prevalece? Pues porque explica cosas,
las rebaña, salen nuevos datos, y esto en el imaginario colectivo, en nuestro país, el imaginario colectivo, la guerra civil no ha desaparecido, por desgracia. Bueno, no sé. Pero te diré una cosa, porque vamos a ver, lo siguiente. O sea, hay zonas en el mundo geográficamente que son sísmicas y otras zonas que no son sísmicas. Es decir, si estás en el DF de México, es bastante probable que te coja un terremoto, sí, ¿no? Y si estás en Japón, es bastante posible que te coja un terremoto. Si estás en Mont Blanc o si estás en Múnich, normalmente no te coge un terremoto, ¿no? Pues políticamente en el mundo yo creo que ocurre un poco lo mismo, ¿no? Suiza es un país que apenas ha entrado en guerras y que ha tenido 2 guerras mundiales súper cercanas y tal, y otros países donde siempre es trágico. Entonces, yo creo que la historia rusa es profundamente trágica. Tú piensas que son 25 millones de muertos por Hitler, pero 23 millones de muertos por Stalin. Por lo tanto, con Hitler murieron los más fuertes, y con Stalin murieron los más inteligentes, ¿no? Porque las purgas eran más bien intelectuales. Es un pueblo que de los 320 o 300 millones que tenía el espacio soviético, 50 millones desaparecieron en ese periodo entre 1930 y 1955, ¿no? Claro, en ese territorio tú dices que no, el valor de la vida no es el mismo. Es que la capacidad de tragedia ha sido terrible. Yo lo que más o menos me quejo es que el esfuerzo que habían hecho ellos para salir de todo esto había sido colosal y no estábamos tan lejos de llegar a un nuevo gran espacio europeo. Es complicado explicar todas estas cosas, pero yo diría que es mucho más sabio de Europa que busque cómo lo arregla, más que ser el que parece que no, que en fin, que estamos en otra cosa, ¿no? Hemos de ver que de alguna manera, tú que has estado en Inglaterra mucho tiempo, sabes que lo peor, digamos, para los ingleses es un continente muy fuerte. Porque cada vez que hay un continente muy fuerte, pues es una fuente de problemas para ellos. Por tanto, el hecho que al final Europa esté en una situación con una fractura interna muy grande, no es algo que para nada ellos hayan provocado, pero que al final no va mal, ¿no? Y al final también lo de la energía, pues casi podríamos decir lo mismo, decir, oiga, pues no vamos a comprar ni petróleo ni gas a Rusia, pero ya que es estratégicamente lo que tenemos que hacer, lo vamos a comprar al mismo precio que lo compramos a los rusos, ¿no? Y te van a decir, no way. Market is market, ¿no? Entonces, este montaje, al final, decir, oiga, nosotros, este es nuestro territorio, tenemos que ver cómo creamos un nuevo espacio. O sea, yo creo que necesitamos que Europa sea capaz de ser Europa. Bueno. Como nos quedan unos minutos, podemos abrir un turno de preguntas. Solo quería añadir una reflexión, no es una pregunta, pero en el momento de su exposición, Juan Antonio Marc ha dicho muy claramente que hay 3 perdedores del conflicto de Ucrania, la misma Ucrania en primer lugar, Rusia y Europa, clarísimo. Y estaba implícito que hay ganadores. El primer ganador es Estados Unidos y el complejo militar industrial a que se ha referido Luis están eufóricos, nunca habían ganado tanto dinero en los últimos 20 años. Las empresas de fracking de petróleo en Estados Unidos están encantadas porque no venden al precio ruso, venden al precio de mercado y están realmente haciendo unos beneficios que no podían ni soñar hace un par de años. Entonces, bueno, hay un gran ganador que es Estados Unidos y todo este entorno de negocios americano que, hombre, que no tiene... No sé qué concepto del valor de la vida humana tienen, pero no debe estar muy alejado del de Putin, sin permitir el estilismo. Y luego hay otro ganador implícito, más pasivo, que es China, que sin comerlo ni beberlo, entre comillas, incluso jugando un papel que puede parecer civilizado y moderador, pues está beneficiando de eliminar un rival hipotético que tuvo tiempo atrás con
como fue Rusia, que se va a convertir, si no arreglamos la fractura de nuestra familia europea peleada, se va a convertir en una especie de vasallo de China a largo plazo, previsiblemente. Bueno, perdónenme esta digresión, pero es que el contraste entre ganadores y perdedores es tan dramático que debería llevarnos realmente, no sé si a tomar iniciativas, hombre, como mínimo poner una vela a Santa Rita, que algo servirá, que esto se arregle y que seamos capaces de arreglarlo entre europeos, sería realmente un sueño. Hay una cuestión ahí al fondo. Sí. Hola, buenas tardes. Ha sido muy interesante, ha abierto nuevas visiones. Yo solo quería hacer una pregunta que creo que no habéis tocado, ¿no? El papel de China. China no participa aquí, no busca que estos dos hermanos se vuelvan a juntar. Este crecimiento suyo de China tan rápido en inversión militar, es que tiene otra estrategia muy distinta. No sé si me explico bien. Bueno, a ver. Gracias. China, eso ya es pura apreciación mía, ¿no? Pero China, yo creo, tradicionalmente nunca ha sido una potencia muy invasora, ¿no? Se cuenta la anécdota de que en el 1405 hasta el 1415 hubo un emperador en China muy interesado en la exploración exterior, ¿no? Y había, ahora no tengo el nombre de aquí, pero un explorador muy famoso, lo podéis buscar en internet, al cual se le comandó la idea de explorar el mundo exterior, ¿no? Y a este le dieron 270 barcos y más de 20.000 exploradores, ¿no? Y llegó hasta lo que es ahora casi, que no existía, pero el canal de Suez está hasta arriba del Mar Rojo, ¿no? Y hicieron acuerdos comerciales con indios, con los yemenitas que había, con los omaníes, en fin, con todos los que fueron encontrando, pero no invadieron ningún territorio. Nosotros, europeos, en el mismo periodo casi, o sea, 90 años después, zarpamos solo con 3 barcos y 100 personas, ¿no? Y llegamos a América y al final, pues, oye, conquistamos primero Cuba, luego México, luego Perú, pero cambiamos tal, los portugueses llegaron a toda la costa, los holandeses llegaron a Indonesia, etcétera. Hemos sido mucho más invadentes de lo que han sido ellos, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que este mundo que yo he puesto, no sé, aquí la diapositiva esta sobre armamento, ¿no? No sé si la podéis volver a poner esta, ¿no? La grande, si puede estar en la pantalla, ¿no? Porque este es un mundo que el que nosotros estamos, pues nos da como mucha seguridad, ¿no? Porque está en un mundo donde el líder de nuestra área pues tiene 800.000 millones de gasto militar y que sumida a los otros pues llega casi al doble. Oye, estamos con una ventaja brutal, es ganar un partido de fútbol a 10-1, ¿no? Pero evidentemente los otros lo perciben absolutamente como una agresión impresionante que han de ver qué van a hacer en el futuro, ¿no? Yo creo que vemos que los otros un poco, en el fondo, han tirado la toalla, ¿no? O sea, cuando vemos los gastos militares de los otros, aunque sean elevados, pues es, como dirían los británicos, peanuts, ¿no? Pero China, que ha pasado de tener 380 dólares renta per cápita en 1975 a tener 12.000 dólares renta per cápita en el año 21, de 380 hemos pasado a 12.000 dólares de una población de 1.500 millones, ¿no? Y que en términos globales como economía va a ser igual a la americana en el 2035, en términos globales de economía, dice, oye, yo no puedo ser aquí un total enano militar, ¿no? Pero el gasto militar chino es muy bajo respecto al americano, pero es todavía muy ínfimo respecto al de la OTAN, ¿no? Yo creo que todos estos países, y Estados Unidos, yo creo que ha sido, en el fondo, lo que esperábamos de esta nueva administración, hubiera ofrecido un pacto al mundo para entrar en la nueva época, con sus timings, con sus garantías, con sus tal, este mundo habría entrado, porque no es un mundo que está intentando plantear batalla, es un mundo que dice, oye, hemos de cambiar un poco la situación porque lo que usted tiene es una posición tan fuerte que para mí es una inferioridad manifiesta, ¿no? Esta es la complejidad, ¿no? Yo lo que creo, bueno, es que de alguna manera estamos una serie de poderes
que se pueden acabar entendiendo, ¿no? Porque ha habido otros que han sido mucho más agresivos en el mundo. Por tanto, no soy pesimista, yo soy mucho más optimista de lo que uno podría pensar con los conflictos actuales si a nivel humano entramos que nuestra gran prioridad máxima es la paz y el desarme. Esta es la máxima. Luego vienen las demás, ¿no? Porque, como comprenderás, dicen, no, es que el planeta en 100 años habrá subido 2 metros el nivel de agua de los océanos, sí. Pero acabamos una guerra mundial con 2 bombas atómicas, y ahora hay 15.000 bombas atómicas. Acabamos con un poder que tenía y luego se sumó un segundo, y ahora hay 9 y 2 en trance. Todo es tan inseguro que ese planeta... tenemos que entrar en otra fase, esa es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que nos organicen un mundo para esta humanidad y no estar sobre un campo volcánico de destrucción, ¿no? Por lo tanto, yo te diría que no tengo tanto temor a lo de China, la verdad, si nuestro bloque occidental utiliza su primacía para ofrecer un pacto mundial de nueva manera de convivir en el planeta, ¿no? Tenemos tiempo para otra pregunta. Felicitación por una exposición magnífica, idealista, que por desgracia pienso pasarán centenares de años para que lleguemos a esta situación optimista y a la que todos pienso que nos apuntamos. Pero aterrizando al presente, hemos hablado de perdedores. Yo pienso que en esta guerra hay un gran ganador. Ay, perdón. Un gran ganador, Sí. que es Estados Unidos. Y que por un conjunto de razones le interesa que esta guerra se alargue, primero para debilitar a Rusia, que es un socio, digamos así, de la China. Entonces la pregunta sería, en este contexto de pugna entre Estados Unidos, que no quiere perder la hegemonía mundial, y China, que se está desarrollando a un ritmo que llegará a cuanto menos a ser igual de hegemónica que los Estados Unidos, esta guerra de Ucrania, ¿cómo encaja con esto? ¿Qué opinión tienes de cómo encaja la guerra de Ucrania con esta lucha por la hegemonía política mundial? Bueno, yo lo que voy a decir que sea más bien off the record, ¿no? Porque todo es puro análisis, tampoco tengo yo ninguna verdad absoluta, ¿no? Pero yo creo que en el 1991, o 90, bueno, final 90, 91, cuando cae la Unión Soviética, ¿no? De alguna manera, pues Estados Unidos piensa, de alguna manera, que bueno, ya el mundo evoluciona de forma natural al ser este One Humanity World bajo la idea americana, ¿no? Entonces vamos a ver si este American Way of Life pues expande al mundo completo, ¿no? Y los otros países no hay ninguno que plantee ningún campo de batalla. En el 1990 China tiene solo $900 renta per cápita, por tanto está muy lejos de ser nada potente. Rusia ha tirado la baza y ha dicho, yo no voy a desmantelar lo que tengo de ejército, pero se acabaron las guerras en el mundo, se acabó la confrontación en Angola, se acabó la confrontación en Nicaragua, en Cuba, etcétera. Ya no nos ocupamos de esto. Y de alguna manera ese mundo, América, lo utiliza un poco ya no para crear esa gran cultura de paz, sino como para, yo casi puedo intervenir un poco como quiero aquí y allí, ¿no? Esto lleva a que después de bastantes años, es decir, toda la década de los 90 y principio de los 2000 y tal, bueno, pues al final los otros han pensado que no había las garantías multilaterales que pensaban que tendría que haber y que por lo tanto sigue rigiendo el mismo principio de tener una cierta capacidad de persuasión, de no ser atacado, no ser agredido, de poder mantener nuestra posición, ¿no? Por lo tanto, digamos, cierto pensamiento americano ha pensado, bueno, de alguna manera
lo que hemos creado, que se crearía por las buenas, quizás se puede crear por las malas, ¿no? Es decir, en el fondo hay solo dos estados potentes militarmente, uno en total decadencia, que es Rusia, y otro en emergencia, pero todavía muy emergente, que es China, ¿no? Por lo tanto, si primero acabamos el tema ruso, ya solo queda uno, y el otro ya veremos cuándo lo acabamos, ¿no? Ese yo creo que es una de las cosas que puede estar por debajo y que la verdad pues es ciertamente peligroso, ¿no? Pero yo, fíjate, no estaría tan seguro que Estados Unidos sea el gran ganador, porque creo que es el gran ganador a corto plazo, pero está perdiendo una gran baza a largo plazo. Porque hay una estadística que yo encuentro muy interesante y es cómo se está preparando la nueva generación. En Estados Unidos, entre 16 o 17 y 25 años, hay 40 millones de personas, o 38 en las últimas estadísticas, 38 millones de personas. La mitad de estas 38 millones no están para nada formándose para ser líderes. De la otra mitad que quedan, que serían 17 millones, están en las universidades, pero que quieran ser líder, que quieran ser el mejor doctor, el mejor abogado, el mejor periodista, el mejor ingeniero, quizás solo hay un tercio de estos. Con lo cual Estados Unidos quizás está formando en este momento 5 o 6 millones de grandes líderes. En China, hemos de pensar que la población que ahora tiene 20 años ha vivido todo el crecimiento de la renta per cápita. Es decir, que hace 20 años, que era el año 2002, China tenía en aquel momento unos $2.000 renta per cápita y ahora tiene $12.000 renta per cápita. O sea que en estos 20 años, este niño, a partir de esos, o niña, de los 5 o 6 años, ha visto como todo su poder material, su bienestar, no ha parado de crecer. Ha visto cómo tenía el coche, la televisión, han podido empezar a viajar, etc. Y es un hijo o una hija única. Y los padres vienen quizás de una pequeña aldea, de un sitio y tal, y lo que le dicen a su hijo o su hija es: oye, nosotros hemos venido de este sitio donde nos hemos establecido en Chengdu o en Shanghái y con una pequeña renta, pero mira cómo hemos progresado estos 20 años sin tener grandes estudios y tal. Si tú te dedicas a hacer lo mejor en lo que quieres hacer, vas a ser el rey o la reina del mundo. Por lo tanto, tú estudia para ser el mejor médico, el mejor periodista, el mejor abogado, el mejor pianista, lo que sea, pero intenta ser el mejor. Bueno, China tiene en estos momentos, en esa población equivalente, 180 millones de personas. 30% fuera porque aún viven en comunidades muy rurales, no tienen capacidad, etc. Te quedan 120 millones de personas. Estos 120 millones de hijos, hijas únicas, están por sus familias diciendo: oye, primero tú eres nuestra salvación de futuro, porque a diferencia de aquí, no van a tener unas grandes pensiones. Luego tú vas a ser nuestra pensión. Yo hago un pacto generacional, que es que te doy todos los medios que puedo para que tú estudies lo mejor y tú ten éxito. Y ten éxito, serás feliz tú y feliz mi familia. Pero claro, China está formando, de esos 120 millones, quizás un 25% van a ser grandes líderes, ¿no? Con lo cual, en el mundo va a haber 30 millones o 35 millones de grandísimos profesionales chinos que van a tener un éxito arrollador en casi todas las zonas, ¿no? Y eso nos va a dar la sensación. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que Estados Unidos era mucho más inteligente a largo plazo tener este gran pacto occidental. Es decir, Estados Unidos tiene solo 330 millones de habitantes, Canadá son 25. Yo creo que un gran pacto de Estados Unidos con Europa, con Rusia y con América Latina, que en conjunto no sumaba más de 1.700 millones de habitantes, cuando China tiene 1.400, es lo que le daba una fuerza increíble a este Occidente a 20 años vista, ¿no? El tener un mercado europeo un poco en dificultades, el tener una China cada vez más alta, no tener la talla, yo creo que a corto plazo es muy ganador, pero a largo plazo no sé si es la gran opción, pero como evidentemente ahora todo es a corto plazo, pues puede creer que es el gran ganador, ¿no? Bueno, con esta sofisticada reflexión, ya hemos llegado al final de la sesión. Vean ustedes pensando en el futuro inmediato y más lejano,
y volveremos quizá a reflexionar juntos en una próxima oportunidad si Luis, Juan Antonio y Luis se prestan a ello. Les agradezco muchísimo a ambos su presencia y a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias.